Hoy nos acompaña Rubén Salazar, quien es especialista en seguridad y director de Etelect, una consultora que realizó un estudio sobre la situación actual y las perspectivas del robo de hidrocarburos en México. ¿Qué tal, Rubén? Bienvenido. ¿Qué tal, Susana? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, ustedes presentan datos inéditos de los principales móviles del robo de hidrocarburos en México y quiénes tienen una mayor participación en este delito. Cuéntanos. Así es, mira, en concreto el año pasado, en nuestro informe 2016, logramos identificar el grado de responsabilidad que tenían los cárteles, los principales cárteles del país, en concreto el cártel de los Zetas, responsable aproximadamente del 38% de las tomas clandestinas a nivel nacional, es decir, el cártel Jalisco con el 21%, y esta actividad les ha generado durante todo ese año ganancias de alrededor de más de 15,000 millones de pesos. Esto representa ya una tercera parte del margen de utilidad del sector gasolinero formal. Es una cantidad que está impactando mucho y está ya generando desequilibrios importantes en el mercado. Lo más importante de todo esto es que las organizaciones del crimen están convirtiéndose ya en un competidor muy agresivo para el sector formal. Precisamente es lo que te decir, ¿cómo están afectando al sector formal al ser una competencia real? Es correcto. El margen de utilidad que reciben las empresas es de menos de $1 por cada litro que están vendiendo. Las organizaciones del crimen, con estos 15,000 millones de pesos que están obteniendo, prácticamente sus costos de operación se reducen a lo que pagan por protección o casos o corrupción. Esto es muy importante porque tan solo la Comisión Reguladora de Energía ya acaba de anunciar los gastos que está implicando para Pemex, tanto lo que son las pérdidas por el delito del robo de hidrocarburos, como por la reparación de los ductos y la vigilancia en toda la red de poliductos de petróleos mexicanos. Ascienden en el mismo año 2016, según la Comisión Reguladora de Energía, a más de 1,400 millones de pesos. Hay un dato muy interesante. La Comisión Reguladora de Energía lo que está comunicando también es que en cuanto todo el sistema de ductos sea empleado al 100%, este margen puede crecer aún más. El cálculo que la Comisión Reguladora ofreció es que esto puede acrecentarse a aproximadamente 15,5 millones de pesos diarios para poder subsanar las tuberías que son dañadas y las pérdidas también que se están generando por el robo. Esto en términos globales podrían ser más de $700 millones. Entonces, si esto lo comparas con el margen de utilidad, lo que se robaron, los gastos que no eran gastos operativos, sino lo que pagó Pemex por este tipo de situaciones el año pasado, representa un 3% del margen de utilidad también. Entonces, estas situaciones son las que pueden generar problemas de competencia a futuro, porque habrá muchas empresas que seguirán ya sea comprándole la partícula a Pemex, muchas otras que seguirán por ejemplo, rentando la capacidad de almacenamiento y transportación por ductos y las puede hacer menos competitivas con aquellas que sí vengan a instalar su propia infraestructura o que importen su propia partícula, ¿no? Rubén, ¿cuáles son los puntos geográficos de mayor riesgo que ustedes encontraron en este estudio? Así es la zona centro, es la zona más demandante de combustibles, en concreto el estado de Puebla. Es un estado estratégico porque está rodeado de los principales consumidores de gasolina y diésel del país, que son la Ciudad de México, el Estado de México, el mismo estado de Veracruz, el mismo estado de Puebla y sobre todo por el crecimiento de diversos proyectos de obra pública, ¿no? y de obra privada que hay en la zona centro del país. ¿Ustedes cómo ven, después de tener este panorama, las acciones que está implementando y que está trabajando el gobierno federal para combatir este problema? Porque sin duda la inversión en la prevención pues va a ser mucho más efectiva que en resolver el problema, bueno, como tú dices, en los daños de los ductos, etcétera. Es un dato una pregunta muy interesante porque el gobierno lo que ha venido haciendo desde hace muchos años, al menos esta administración, es que ha venido trasladando las pérdidas, ya sea a los sectores que están comprándole la partícula y finalmente estos sectores están enfrentando o cargándolo en el precio final. Entonces, esto ha venido ocurriendo en los últimos años. Es muy importante también comentar que el Estado mexicano sigue siendo el actor preponderante, al menos en lo que son el mercado de las gasolinas, en los procesos de logística. Y esta situación, por ejemplo, el dato es interesante porque lo que está robando el crimen organizado apenas asciende al 2% de la gasolina y el diésel que se comercializa al día. Es un dato todavía marginal. Para el gobierno mexicano las pérdidas siguen siendo marginales, no así para el sector gasolinero formal, cuyo margen de utilidad es muy estrecho. Es muy interesante también, ayer me comentaba el vocero de Seguridad de Puebla, el margen que pierden, por ejemplo, en Colombia. Allá el crimen organizado roba el 4% del combustible que se comercializa. Pues para comparar, por ejemplo, con el 2% que representa en México estas pérdidas para Pemex, ¿no? Bien, pues finalmente, Rubén, ¿cuáles son los riesgos para los nuevos proyectos, por ejemplo, de gasoductos, de exploración? Estamos viendo una apertura del mercado donde vienen empresas de muchas partes del mundo a invertir en nuestro país. ¿Cuáles son los riesgos ante esta situación? Mira, uno muy
muy importante es que los riesgos de seguridad que van a enfrentar no únicamente se limitan a la parte de la infraestructura. Estas organizaciones del crimen también están ampliando su, digamos, predominio en muchas zonas petroleras. Pemex, por ejemplo, ha enfrentado no solo estas situaciones, ha enfrentado el robo de combustibles en sus propias refinerías, en las terminales de almacenamiento y reparto, el secuestro de choferes de pipas, el secuestro de personal de petróleos mexicanos. Todos estos fenómenos delictivos serán también, digamos, situaciones que enfrentarán las empresas que vengan a invertir, las que poco a poco empiecen también a participar no solo en la extracción y producción petrolera, sino en los procesos de logística, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Rubén Salazar, especialista en seguridad y director de ETELECT, por platicar con nosotros, y pues estamos muy atentos, esperamos que el reporte de este año pues saque cifras más bajas de estos Esperemos que sí. problemas. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.